mucho ruido. Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase de español. Pues vamos a empezar con, pues, no sé si el día de ayer tuvimos unos problemas con el internet, se está sobresaturando, entonces sí, creo que no alcanzaron a escuchar parte de la historia. Sí, Ajá. Sí, pero solo se escuchaban burbujas. La voz de que estaba hablando no, solo se escuchaban. Bueno, yo escuchaba las Burbujas. burbujas de Ok, laboratorio. sí, hubo una pequeña situación ahí, entonces, pues, vamos a tratar de buscar un espacio para que podamos escucharlo nuevamente y podamos entender el mensaje de lo que nos está platicando este autor, bueno, la autora principalmente, y pues vamos a tratar de ponerlo otra vez para que ustedes puedan escuchar, ¿sale? Pero esto va a ser después de haber pues platicado nuestra sesión del día de hoy. Para ello, ¿alguien se acuerda que vimos el día de ayer? Aparte del audio. ¿Alguien recuerda qué tema vimos? Los tipos de textos. Los tipos de texto, más bien el género narrativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya vimos los géneros literarios, ahora estamos viendo vamos a entrar, ya entramos a lo que es el género narrativo, y recuerden que el género narrativo pues tiene mucha diferencia con otros elementos literarios, ¿sí? Ok, a partir de las siguientes letras, ¿qué palabra hay oculta dentro de estas 6 letras? Se forma una palabra a partir de estas 6 letras. ¿Qué palabra se forma? Tenoku. Sí, pero tienen que darle coherencia. No es una palabra inventada, es una palabra que ya existe y que pues ustedes tienen que, pues más bien resolver, no adivinar, resolver. ¿Qué palabra se forma con estas 6 letras? Cuento. Cuento, efectivamente, es la palabra cuento que vamos a estar viendo el día de hoy. La C, lo que es C-U-E-N-T-O, que es la palabra cuento, que es el tema que vamos a estar viendo. ¿Qué es un cuento para ustedes? ¿Qué es un cuento? ¿O qué entienden ustedes por cuento? Una narración. Una narración, ajá, ¿qué más? ¿Qué tiene esa narración? ¿Qué lo hace interesante? La trama. La trama, sí, ajá. ¿Qué más? Los personajes. Los personajes. Bueno, son las partes del cuento, ¿no? La trama, los personajes, que existe un nudo. ¿Qué más existe dentro de un cuento? ¿Sí? Porque, bueno, el cuento tiene una historia. ¿Sí? ¿Alguien sabe dónde surge el cuento? Bueno, si no saben cuándo es, no se preocupen, parte de ello, pues es lo que vamos a explicar el día de hoy. Recuerden que el cuento es una narración, bien lo dicen ustedes, una narración corta con pocos personajes. Lo vimos en la diferencia de la narrativa, pero el cuento surge
cuando empiezan las sociedades a crearse, y entre ellas estamos hablando de las primeras sociedades que son las griegas. Ellos empiezan a hacer sus primeros cuentos con las mitologías y las hadas. Eso lo hace que lo crean de una manera más, pues, popular, que la gente dé explicaciones a situaciones que a veces no tienen una explicación científica. Entonces ellos empiezan a hacer narraciones donde puedan, pues de alguna manera dar una explicación a esos hechos que suceden. Por ejemplo, tenemos 3 definiciones, les voy a leer 2. Uno de Horacio Quiroga. ¿Alguien sabe quién es Horacio Quiroga? Ya escuchamos una vez un cuento de Horacio Quiroga, no sé si acuerdan ustedes, y que hablaba de una gallina, y que les puse el audio de la gallina. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Cuando la gallina es degollada, y de los gemelos, de la familia que tenía hijos y que habían nacido con una malformación. Ah, sí, creo que sí. Lo vimos Ah, casi al Ajá. era de una niña que mató a uno de sus hermanos, ¿no? En la Anda, cocina. más bien al revés. Los hermanos mataron a la niña porque había nacido bien. ¿Se acuerdan? Ajá. Pues Horacio Quiroga nos dice, exactamente el autor de La gallina degollada, nos dice: la novela y el cuento entran en contraposición debido a que el cuento debe ser analítico y debe basarse en la intensidad y en la síntesis. En este cuento que ustedes recuerdan, ¿cuál era el punto climático, el clímax del cuento de La gallina degollada? Cuando ella entra a la cocina, ¿no? Y los hermanos, ¿cómo entran? Seguida de ella, por supuesto. ¿Se acuerdan con base a qué vieron? Recuerden que había una señora que pues les ayudaba ahí a la cocina, y ella pues estaba destazando una gallina, y los niños, ajá, ¿sí? Y pues Sí. ya lo mismo que el hermano. Y los niños quisieron repetir lo mismo que hacía la señora, pero obviamente lo hicieron con la niña, ¿no? Pero pues era una familia Italia, con un apellido italiano que no recuerdo. Pero bueno, también tenemos otra definición. El cuento no solo debe escribirse con la razón, sino que debe incorporarse ideas surrealistas. Julio Cortázar. ¿Alguien ha escuchado de este autor, Julio Cortázar? No. ¿No? No. Lo vamos a revisar en segundo año. Este es un autor que entra en segundo año con La noche boca arriba. Imaginen por un También momento. tiene frases muy bonitas. Ah, sí, también tiene frases muy padres. Incluso tiene un libro muy conocido que es Rayuela, Rayuela capítulo 7, que habla cómo una pareja pues, se encuentra después de muchos años, ¿no? Pero lo vamos a estar viendo en segundo. Él tiene, por ejemplo, en esta literatura, hay un cuento que lo vamos a leer en segundo año, que se llama La noche boca arriba, que habla precisamente de un hombre que va saliendo de su casa con su motocicleta, tiene un accidente, y cuando despierta se da cuenta que no está en el mundo en el que había tenido el accidente, sino que ya está en otro mundo, y que está a punto de ser sacrificado por aztecas. Al momento de que los aztecas lo van a sacrificar, lo tienen ahora sí atado de los cuatro verticales, es decir, de las manos y los pies, y a punto de insertarle el cuchillo, cierra los ojos y despierta, y no está ahí. Abre los ojos y se da cuenta que está en el hospital, ¿sí? Entonces vamos a estar leyendo a este autor, y bueno, no les cuento la historia porque finalmente es parte de lo que van a ustedes conocer, pero también entra dentro de un cuento, una narrativa corta que podemos llamar cuento. Bueno, pues el cuento, platicándolo un poquito, surge principalmente en Francia, en el Renacimiento. Me imagino que ustedes ya saben qué es el Renacimiento. ¿Alguien sabe qué es el Renacimiento? ¿O tiene idea de qué es el Renacimiento?
Es cuando vuelves a nacer, pero en otra persona. Bueno, eso sería reencarnación, pero el renacimiento es, recuerden que es un periodo de la historia y sí tiene que ver con esto que me acabas de comentar, pero es un periodo histórico en el que las culturas griegas y latinas pues resurgen nuevamente con los nuevos pensadores del siglo XV. Entonces aquí es donde surge el cuento. Por ejemplo, hay un cuento que me imagino ustedes conocen, que es La Cenicienta, ¿sí? Alguien sí conoce el cuento de la Cenicienta, ¿no? ¿Qué nos habla el cuento de la Cenicienta? O de cuentos muy famosos más adelante que, bueno, a lo mejor igual si lo han escuchado con Walt Disney, que bueno, ya lo transforma en caricatura. La Cenicienta es el primer cuento que existe en la sociedad y ya para el siglo XVIII aparece uno de, pues, de los favoritos también de la literatura infantil, que es Las Mil y una Noche, ¿sí? Que obviamente también este se genera a partir de, pues es un cuento muy famoso que yo espero que algún día puedan leer. Y más adelante, en el siglo XIX, pues tenemos a Charles Dickens, a Maupassant en Francia, a Flaubert, a Oscar Wilde en Inglaterra. Por ejemplo, Charles Dickens, ¿alguien recuerda una obra de Charles Dickens? Y que precisamente en diciembre es cuando normalmente este cuento aparece. Cuando se aparecen los cuatro espíritus. ¿Alguien ya recuerda cuál es ese cuento de Charles Dickens? Es el de un señor viejito que no cree en la Navidad. Exacto, entonces ese cuento aparece en esta parte de Inglaterra precisamente, se desarrolla y bueno, también tenemos a otro tipo de cuentos que me imagino ustedes han conocido, por ejemplo, los hermanos Grimm, y se va desarrollando toda esta historia de los cuentos hasta que, bueno, hasta nuestras fechas se sigue desarrollando por parte del mundo y tenemos a muchísimos autores mexicanos, Carlos Fuentes, Emilio Sola, que son hispanoamericanos que han formado, e incluso Gabriel García Márquez con 12 cuentos peregrinos, que también, bueno, parte de esta historia. Maupassant tiene un cuento muy hermoso que habla de la revolución industrial y que precisamente nos habla un poquito de la sociedad de aquellos años del siglo XIX. Pues hay mucha literatura que podemos recuperar la situación aquí son los tiempos, siempre van a ser los tiempos para poder intercambiar pues este tema que es el cuento. Sí, y recuerden que uno de los más famosos, por ejemplo, también no es un cuento, pero parte como una novela corta que es El Principito, ¿no? O los cuentos de Diario Corazón de Niño, que también es pues otra novela corta que podría entrar como cuento. Y últimamente, pues tenemos no sé si han leído Los Diarios de Greg. No sé si. Bueno, Los Diarios de Greg habla de un niño que precisamente está en la escuela y que narra sus experiencias a través de historias cortas. Entonces ahí tenemos muchísimos pues ejemplos de cuentos, ¿sale? Pero vamos a ver qué es el cuento y cuáles son sus características. Me dicen si se escucha, por favor, para que podamos comenzar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vamos a ver cuáles son las partes del cuento, ¿sí? Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos.
Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son las Mil y una noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computum o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento, su historia y características. Si algo nuevo has aprendido y este video te ha gustado, Ok, pues ya vimos un poquito de lo que es el cuento, ¿no? Sus orígenes, pues vienen de la palabra computare, que es contar, que es una palabra de etimología grecolatina, y bueno, esto nos hace que es cronológico también. Un cuento puede romper esa cronología, como lo acabo de mencionar, también puede trasladarse en diversas posturas, tanto en tiempo, o por ejemplo, hay autores que utilizan por ejemplo, este autor que se llama Jorge Luis Borges, hay un libro que se llama El Alep, y son puros cuentos, y te va transportando a lo largo de muchísimas historias que transgreden el tiempo, presente, pasado o futuro, ¿sí? ¿Dudas sobre el cuento, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Sí nos queda esa diferencia del cuento y la novela. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? ¿La novela dura más? La novela dura más. ¿Qué otra Tiene característica? más La personajes. novela es más compleja. Es más compleja, tiene más personajes. ¿Qué más diferencia un cuento de una novela? Ujú. ¿Qué otra diferencia? Aparte de los personajes, los dos tienen trama. Bueno, vamos a poner ahora,
¿cuáles son las similitudes que existen entre un cuento y una novela? Porque ya tenemos las diferencias, personajes, cantidad de personajes y extensión. Pero ¿cuáles son las similitudes entre un cuento y una novela? ¿Cuáles son las similitudes que ustedes encuentran en estos dos? Que los dos presentan un conflicto o algo así. Sí, los dos presentan un conflicto. ¿Qué otra similitud encuentran entre estas dos variantes? ¿Que las dos cuentan algo? Las dos cuentan algo, efectivamente, muy bien. Otra similitud que puedan encontrar entre estas dos. Otra similitud que pudieran encontrar, ya dicen que es el conflicto, cuentan algo. ¿Qué otra similitud puede existir? ¿Cómo se desarrolla la historia? ¿Cómo se desarrolla la historia? ¿Bien? ¿O cómo se puede También contar? que los dos cuentan con un inicio, desarrollo, un nudo y un final. Exacto, muy bien. Entonces, encontramos más similitudes que diferencias, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Estas diferencias, pues, nos ayudan a comprender que el cuento y la novela son diversos, pero que tienen y guardan mucha similitud. Entonces, ahora ya para terminar y cerrar este pequeño bloque para dar paso al siguiente, ¿cuál es la conclusión del cuento y la novela? ¿Qué conclusión llegaríamos? Bueno, ¿qué conclusión llegarían ustedes también? Díganme. Les ayudo. Que el cuento y la novela sirven para qué el cuento y la novela. ¿Relatar algo? Relatar algo. Bien, todos otra. Para dar una enseñanza, ¿Para qué? dar como una lección. Oh, sí, también. ¿Alguien más que quiera decir una conclusión? ¿Qué hace? Bueno, a lo mejor igual sí tenemos los medios televisivos, informativos, radio, televisión, internet, pero también un Antes, cuento. Ajá, antes ajá. también informaba, ¿no? Informa también, sí, porque era un medio de información, sí, pero también entretiene, sí. El cuento más corto de la historia, por lo menos hasta hace unos 20 años, 30 años, era "Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí", de Augusto Monterroso. Es el cuento más corto de la historia y tiene sus tres funciones: inicio, desarrollo y final. Cuando despertó el inicio, el dinosaurio, desarrollo, estaba allí. Entonces es el cuento más corto de la historia. Pero bueno, creo que sí quedó esa diferencia, ¿verdad, chavos? Sí. Ok, vamos a pasar a nuestro atañe y vamos a contestar antes de pues leer esta parte. A lo mejor no vamos a leer, no vamos a escuchar todo, pero lo vamos a reiniciar. ¿Les parece si lo escuchamos desde un principio? Para que no perdamos la intención, ¿les parece? Sí. Ok, vamos a empezar con esa pregunta. ¿Cuál creen que fue la intención de Mary Shelley al escribir Frankenstein? ¿Cuál creen que haya sido la intención de Mary Shelley escribir Frankenstein? Entretener. ¿Desahogarse o entretenerse? Entretenerse, puede ser. ¿Qué otro? Recuerden cómo fue la vida de ella. Dura. Medio relatar su vida. Relatar su vida fue cruda, entonces era una manera de ¿qué hago cuando yo puedo estar frustrado? ¿Qué recomiendan a veces De los psicólogos? expresar sus sentimientos. Exacto, entonces ella expresó sus sentimientos. Entonces, pues, de alguna manera ella expresa sus sentimientos de una manera un poco común, ¿no? El escribir a un hombre
así, ¿no? Pero lo logra, ok, ¿sale? ¿Qué emociones tendrían si ustedes fueran Frankenstein? ¿Creen que tendrían emociones? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué emociones se imaginan que tendría Frankenstein si ustedes lo fueran? Más que nada ira. Ira, o que se sentirían iracundos, llenos de cólera. ¿Qué más sentirían si ustedes fueran Frankenstein y estuvieran en las calles? Tristeza. Tristeza, ¿qué otro? Miedo. Miedo. Ajá. Ujú. ¿Qué más sentirían ustedes? Amor. Desagrado. Temor y el otro no lo escuché muy bien. Desagrado. Desagrado, exacto, podrían sentir eso, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, que ya escuchamos un poquito, voy a tratar de irme más rápido para que podamos escuchar por lo menos unos 10 minutos. ¿Qué les parece la historia? ¿Les atrae la historia? ¿No les atrae la historia? ¿Les parece un poco confusa, aburrida? Pues a mí me atrae mucho la verdad, pero pues está un poco padre, sí. Sí, bueno, digo, a lo mejor más adelante ustedes puedan comprar el libro y adquirir que se los regalen y puedan, recuerden que sí, esto que vamos a escuchar es una radionovela, por lo mismo viene fragmentado, entonces, pues, a lo mejor puede tener calidad y la tiene, pero no va a rebasar nunca al libro escrito, ¿no? Entonces, el libro escuchado, pues sí, se omiten algunas partes, ¿no? Es más rico leer el libro escrito, entonces pues de ahí te vas a dar cuenta más. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Frankenstein fuera mujer y no fuera hombre? ¿Cambiaría la manera de verlo? Yo Sí. digo que sí. Sí, ¿por qué? No, Porque yo Tendría creo que no. diferentes sentimientos. Porque siento que el doctor Frankenstein lo hubiera hecho diferente. ¿Lo hubiera dicho diferente? ¿Cómo lo hubiera hecho diferente? O sea, más, puede ser que más bonita, más, ¿Más que pues yo digo que le hubiera hecho como si fuera, no sé, Una señora, una mujer de verdad. una sí. mujer? Es como la historia de Pinocho que hubiese pasado si Pinocho hubiera sido mujer. Pues yo creo que no cambiaría nada la historia, porque sería más bien nada más cambiar el personaje y no en sí el contexto de la historia. Tal No vez cam- su conciencia también sería mujer, porque pues, él es mujer, ¿no? Podría haber cambiado muchísimas cosas, podría no haber cambiado. Entonces, ahí tendría que ser, pues, de alguna manera diferente a la historia de, pues, de esta mujer, que podría ser a lo mejor, no sé, la sociedad lo hubiera tratado igual o no lo hubiera tratado igual como trata a Frankenstein como hombre. No lo sé, ahí ya depende, pues, la imaginación de cada uno, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? A lo mejor hubiera sido igual, no lo sé. Simplemente, pues, son las alternativas que pudieron haber existido. Y por penúltimo, ¿alguien sabe qué es un alimento Frankenstein? ¿O han escuchado este No, término, alimento Frankenstein? ¿Consumimos alimentos Ismo. ¿Ah? ¿Alguien ha consumido un alimento Frankenstein? No, ¿No? Y si yo No. les dijera que sí hemos consumido alimentos Frankenstein, ¿me lo creería? puede ser que sí. ¿Cuántos alimentos modificados no Pues sí, hemos consumido? tiene partes de pollo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, alimentos modificados. ¿Cuántos de nosotros no hemos comido alimentos modificados con la ciencia? A eso se les conoce como alimentos Frankenstein. Entonces, ¿hemos consumido o no hemos consumido este tipo de alimentos? Ustedes Sí. digan, claro, entonces solamente es una metáfora. Y ya por último, para empezar, ¿podría sobrevivir Frankenstein en el mundo actual? ¿Creen que hubiese sido igual? ¿Lo hubieran tratado de No. la misma manera o no podría haber sobrevivido? Yo digo que lo hubieran hecho mejor ya con la tecnología.
A lo mejor lo han hecho mejor con la tecnología. ¿Qué otra para ya terminar? Ajá, díganme. No sería aceptado por la sociedad. ¿No sería aceptado por la sociedad? ¿Creen que no hubiera sido aceptado por la sociedad? Yo digo que sí habría sido aceptado, si aceptan a los robots. Entonces a lo mejor hubiera sido más feliz. Exacto, puede ser, depende o puede ser que sí, no lo sabemos, pero a lo mejor sí hubiera sido aceptado. Tenemos tantas cosas con los Personas robots sí hubieran ahora, aceptado y otras no. otras sí. Entonces esa alternativa que tenemos para poder elegir, pues es lo que nos hace pues coautores de esta novela. ¿Les parece si ya lo escuchamos? Sí. Que vamos a escuchar el primer capítulo, o lo dejo hasta donde nos quedamos o lo escuchamos todos. Ustedes díganme. ¿Y dónde nos quedamos? ¿Alguien recuerda en dónde nos quedamos? No. En sí mismos. Escuchamos un poco del capítulo 1, ¿no? ¿Mande? Escuchamos un poco del capítulo 1. Ajá, lo dejo cuando están en el laboratorio. Cuando dice que según va a ser una venganza contra los humanos. A ver. Dentro de las posibles combinaciones que dicha verdad admite. ¿Lo dejamos desde ahí? Ok, lo vamos a dejar desde ahí. Este muchacho nos ha bajado los humos a todos. Sí, diga lo que diga y me mire como me mire, es cierto. Puede asombrarse cuanto quiera. No por eso dejará de ser verdad lo que digo. Un mequetrefe, que hace apenas unos años creía en Cornelio Agripa y en Paracelso como en las Sagradas Escrituras, se coloca a la cabeza de toda la universidad de la noche a la mañana. No lo molestes, Krempe. El joven Frankenstein es muy modesto, lo cual es una virtud excelente. Los jóvenes no deberían tener demasiada confianza en sí mismos. A pesar de sus numerosas investigaciones y descubrimientos, y no obstante sus cálculos exactos y las mejoras que ha introducido en nuestra instrumentación científica, sigue siendo tímido. Exageráis demasiado, maestros. Si bien las ciencias naturales me han dejado entrever algunos de sus secretos, todavía el verdadero conocimiento, aquel que haría del hombre dueño de la inmortalidad y de la verdadera grandeza del espíritu, estamos ciertamente muy lejos de alcanzarlo. La verdad es que de seguir así, Frankenstein, nos desplazarás a todos. Los demás no haremos ninguna falta. Estimado colega, dejémoslo en paz. Mirad cómo enrojece. Ningún bien le hacemos. Vayamos a clases y que el doctor Frankenstein siga trabajando en su laboratorio en favor de la humanidad. Adiós, doctor. Buenas noches, Frankenstein. Buenas noches. Si supieran. Si comprendieran cuánto aborrezco toda esa sabiduría inútil que no consiste en otra cosa sino en juegos matemáticos capaces de ser resueltos por un niño. La naturaleza, en su estructura más íntima, es tan misteriosa. Podemos disecar, parcializar, ponerle nombres a todo, pero no podemos hablar de las causas originales que nos son totalmente desconocidas. Hay tantas murallas, el dominio de los espíritus y de los demonios. Eso sí es algo que me gustaría ardientemente conseguir. La química y la física, en cambio, son por sí mismas detestables. Otro inoportuno. Clerval, ¿qué haces por aquí? Te creía en Ginebra. Hazme pasar, Víctor, y ofréceme un asiento. El viaje por diligencia ha sido una verdadera calamidad. ¿Sí? ¿Pero te ocurre algo? ¿Es tan inaudito que un viejo amigo te quiera saludar o te interrumpo? No es nada. Pasa. Únicamente permite que cierre la entrada al laboratorio. Se trata de un experimento delicado. Toma asiento por ahí. Encontrarás todo esto un poco desordenado. Evidentemente te has vuelto una seta. Pero me permitirás un pequeño regaño. Has olvidado tus deberes más elementales y todos en la casa se preguntan si no estarás enfermo o si no habrás traicionado su confianza.
Tu aspecto mismo no es del todo saludable. Ah, amigo mío, no me reconvengas por ahora. Es cierto que mis trabajos me han absorbido todo el tiempo, pero ya te iré contando. ¿Cómo van tus estudios? ¿Y en la casa cómo están? ¿Mi padre? Sufre. No es grato tener un hijo que lo olvida. Y su salud ya no es la misma. ¿Y Elizabeth? Te extraña. Ah, Víctor, ¿cómo es posible? ¿Qué te hemos hecho para que nos olvides así? Sin embargo, nos han llegado nuevas de tu fama. Eres célebre en la Universidad de Ingolstadt. Quizás es eso lo que te ha cambiado. ¿Cómo te atreves, ¿Cómo te André? atreves tú, Víctor? Somos nosotros los que hemos sido prácticamente olvidados por quien debería ser nuestro apoyo. ¿Qué locura es esta? ¿Y qué clase de ciencia es la que persigues? Que ni siquiera te importa el cariño filial. Tengo para ti una carta de Elizabeth. La leerás si tienes tiempo. Y por ahora, me permitirás que me retire. No deseo seguir interrumpiendo tus caros experimentos. Mi muy querido primo, pienso que una sola palabra de tu puño y letra habría bastado para calmar nuestra ansiedad. Durante días y días he esperado esas cartas tuyas que nos tranquilizaran, y solamente mis fervientes súplicas han impedido que tu padre emprendiera un viaje penoso para él hasta Ingolstadt. Vuelve con nosotros. Aquí encontrarás un hogar y unos seres que siempre te han amado tiernamente. Desde que tú nos dejaste, no se han producido demasiados cambios, excepto en el crecimiento de tus hermanos. El lago continúa siendo azul y las montañas siguen luciendo sus crestas nevadas, como siempre. Querido Víctor, escribiéndote me parece que me hallo mejor y que mi ánimo vuelve a ser el de antes. Cuídate. Ah, Elizabeth. Elizabeth. Carta a la señora de Saville en Inglaterra, 11 de diciembre de 1800. Querida hermana, te complacerá saber que hasta ahora ningún desastre ha acompañado una empresa a la que tú habías presagiado tan graves resultados. Tengo creciente confianza en el éxito de mis propósitos. Este clima helado me inspira la agradable sensación de que mis ilusiones crecen en fervor. El Polo Norte es el imperio de los hielos y la desolación, pero me niego a aceptarlo. El sol estará siempre presente, con su amplio disco rozando apenas el horizonte y difundiendo su esplendor sin interrupción. ¿Hay algo que no pueda esperarse de un país en el que el sol brilla eternamente? En mi anterior carta, te confiaba mi extraño encuentro con un ser extraordinario, el doctor Victor Frankenstein, de la Universidad de Ingolstadt. Permíteme ahora que te refiera cómo ocurrió tan inesperado acontecimiento, pues no dejará de llamarte la atención. Me encontraba en mi camarote cuando escuché las voces de unos marinos. ¿Ves allá donde termina la niebla? Algo corre entre el hielo. Parece un trineo tirado por... Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien por quiere perros. comentar. Nos quedamos en el minuto 9. ¿Qué les está pareciendo la obra antes de que nos termine esto? Interesante. Interesante, sí. Lo vamos a esperar hasta el día jueves, que retomamos otra vez la clase, y bueno, yo los voy a estar aquí esperando. Y bueno, recuerden que es parte de estas obras que tenemos que, pues por lo menos conocer, saber de qué trata, por si nos llega a suceder que nos termine, pues vamos a identificar que el día de hoy vimos el cuento y parte de lo que es